Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a cada una de las personas que están ya conectadas a esta red social organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. Estamos en la célula virtual que cada domingo, por gracia del Señor, estamos regalando palabra de Dios a los que aman al Señor. Le pedimos aquí al Espíritu Santo que obre sobre cada uno de nosotros, abriéndonos el entendimiento a cada uno, dándonos esas ganas de escuchar esta palabra, la única que nos puede cambiar y edificar nuestras vidas. Damos la bienvenida una vez más a todos y cada uno de nuestros queridos hermanos que nos acompañan domingo a domingo en esta célula virtual. Mi esposa tiene la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 27. Salmo 27. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndame. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Vamos a cantar la alabanza. Una cosa he demandado del Señor, y esa buscaré para siempre, que yo esté en la casa de
Vamos, Padre, vayamos a nuestras Biblias y vamos al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos. Salmos 139, capítulo 139, versículos del 23 al 24. Salmos, capítulo 139, versículos del 23 al 24. Vamos a hacer un poquito de tiempo hasta que encuentren los hermanos la palabra de Dios. Y les pido, no pierdan este salmo porque vamos a estar navegando a través de este salmo en medio de la enseñanza para dar claridad a lo que el Señor nos ha regalado en esta tarde y noche para cada uno de nosotros. La palabra se lee en nombre del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su palabra dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entramos en oración. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, tu palabra en sí, Padre, nos remueve ya nuestro corazón, Padre Santo. Sí, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que a través de tu misericordia podamos discernir, Padre, lo que tú nos quieres decir a través de estos dos versos de tu santa palabra, Señor amado. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que están al frente de las cámaras, Señor, para que tú, Padre Santo, con tu bondad absoluta y misericordia que son eternas, Señor, empieces a obrar en esos corazones, Padre, labrando, Señor, como el verdadero alfarero que tú eres, Padre, de todos tus hijos, Padre, porque tú no has venido a señalar, Señor, sino has venido a salvar lo que se ha perdido, Señor. Y en ese camino, Padre, y en esa es tu obra, Padre, que estamos siendo, Padre, solo vasos usados por ti, Señor, estos vasos de barro, Padre, que nos ofrecemos ante ti, Señor, y a la vez te pedimos, Padre, que obres también con nosotros en tu misericordia. Te presentamos, Padre, esta enseñanza en este día, Padre, así sea. Amén, Señor, amén. Queridos hermanos, antes de empezar en esta enseñanza, hay un cierto dolor que ha dejado el fallecimiento de una querida familia. Su hija y su madre, María Angelita y María Maclovia, fallecieron en la semana pasada. Paradójicamente, madre e hija de una misma familia se fueron. Pedimos al Señor en su lecho, en su misericordia, las tenga en su regazo. Y pedimos al mismo Señor que llene el vacío a cada familia, a cada miembro de su familia, el vacío que ellas han dejado. Que el Señor en su sabiduría abra el entendimiento y quite la venda de los ojos de cada uno de ellos, para que puedan encontrar la plenitud de Cristo y lo que es Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado, así sea. Nuestra enseñanza la hemos titulado Examen de conciencia con Cristo. Hemos escogido el texto bíblico Salmo 139, versículos del 23 al 24, por favor no se lo pierdan. Dice la palabra, y quiero hacerles entender que un autoexamen de conciencia, la autoexaminación en la vida del cristiano,
que llevamos personalmente es necesario en nuestro tiempo. Y no hay mucha más que deficiencia en este acto de bondad en cuanto a la sana práctica de la autoexaminación. Y cuando digo eso, yo me incluyo también con la mayor parte de los hermanos, no solo en nuestras iglesias, sino abarca también a la generación de cristianos que está siendo avasallada por los dardos del enemigo en este tiempo, queridos hermanos. Y lamentablemente los jóvenes ni siquiera están en el camino verdadero, ni tratan de encontrar ese camino estrecho, sino están por ese amplio camino donde lleva la perdición, donde el uno sigue al otro y el otro sigue al otro, y así en cadena van pereciendo. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros hagamos conciencia de lo que es este autoexamen de conciencia, este estudio retrospectivo de nuestra vida cristiana juntamente con Cristo. Porque al decir nosotros, queridos hermanos, que somos cristianos, estamos basados en una doctrina del cristianismo, y cuando decimos solo la palabra cristianismo, estamos involucrando a nuestro Dios Padre Redentor, Cristo Jesús. Se han apartado en gran manera de la piedad práctica de nuestros antepasados espirituales de la iglesia primitiva. Este tema que es necesario y que lo he traído en esta noche a esta célula virtual, para que todos nos pongamos, como quien dice, las pilas, para estar nosotros atentos, como una herramienta indispensable para nuestro crecimiento espiritual. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo dice: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que mientras nosotros caminamos en la iglesia de Cristo, creyendo ser cristianos, no estamos dándonos cuenta y no estamos en ese comportamiento idóneo que necesita ser llevado por los hijos de Dios, por los verdaderos hijos de Dios delante de sus ojos, queridos hermanos. Podemos pensar más de nosotros mismos de lo que somos en verdad. Tenemos esa tendencia innata en el ser humano, en nuestra naturaleza, podríamos decir, de vanagloriarnos a nosotros mismos como mejores espiritualmente, de evaluar nuestra condición espiritual y pensar que es mejor de lo que es en verdad. O sea, vivimos una falacia, queridos hermanos, que parece verdad, pero no lo es. Delante de los hombres podemos decir: este hombre es un hombre piadoso, un hombre fiel, un siervo de Dios. Una palabra vulgar utilizada en el argot del cristianismo, pero en la hora de la verdad estamos muy lejos de la realidad verídica, queridos hermanos. Evaluar nuestra condición espiritual y pensar uno que es el mejor, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Pablo escribió eso a la grey de Dios en Galacia. Por lo tanto dice en el versículo 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y cuando dice eso, estaba hablando de nuestras vidas, de nuestras acciones, de todo lo que hacemos. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo al respecto de sí mismo y no de otro, querido hermano. Dice: porque cada uno llevará su propia carga. Y es verdad, cada uno con su
reaccionar, no puede ni culpar a otros, no hay tiempo de culpar, porque nosotros mismos, al creernos santos, al creernos espirituales, estamos tomando la responsabilidad sobre nuestras espaldas, y tomamos la responsabilidad también sabiendo que no es cierto lo que estamos viviendo o lo que demostramos ser cada uno de nosotros. Peor aún, delante de los ojos del Dios eterno. Pero nos exhorta ahí a someter a prueba y a examinarnos a nosotros mismos cómo estamos viviendo, cómo nos manejamos en el mundo. Sabemos de que antes de sentarnos a la mesa del Señor, usted en la casa, nada más para sentarse a comer con su familia, se lava las manos, se alista, tiene un rito, aunque usted no lo crea, tiene un rito, todo el mundo se enfila a la mesa, se sientan, esperan a la señora de la casa que sirva los alimentos, que se siente el padre, los hijos alrededor. Usted tiene un rito, ¿verdad? Eso lo hacemos los hombres en la tierra, pero asimismo en la vida espiritual, y tomamos el ejemplo cuando nos vamos a sentar a la mesa del Señor Padre, Dios nuestro, a gozar de su plenitud. Debemos en verdad autoexaminarnos. ¿Tengo mi asiento reservado? ¿Tengo el derecho de sentarme a la mesa del Señor, a gozar de los privilegios que es estar al lado de un Dios verdadero? ¿Me merezco ese privilegio? ¿Nos hacemos esa autoevaluación antes de entrar en las cosas espirituales, antes de entrar en los negocios del Señor? El apóstol exhorta a la iglesia de Corintios en el contexto de observar la cena del Señor, cuando dice en 1 Corintios 11, versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan. Ha sido pan y beba de la copa. La cena del Señor es una ocasión solemne, especial, de la que debemos enfocar específicamente en la autoexaminación de cómo estamos caminando delante de Dios, a fin de asegurar que estamos andando con toda la santidad y justicia real, hermanos, en la presencia de Dios, por la pura y gracia y la sangre de Cristo y el Espíritu. Amén. La autoexaminación, queridos hermanos, es algo que debemos practicar a menudo, sino, ¿por qué no decirlo diariamente? En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, queridos hermanos. Cómo el Señor entreteje, cómo el Señor nos crea esa red para que nosotros no caigamos al abismo, al lago de fuego. Esta es la red del Señor para nuestro bien, para la gloria de Dios, para que podamos glorificar el nombre de Dios. Es un mandato imperativo y directo, queridos hermanos, no solo a los corintios, sino también a cada uno de nosotros, que nos examinemos, que caminemos y nos preguntemos diariamente: ¿eso lo que yo hice en este día lo haría el Señor? Esas palabras que yo acabé de hablar, ¿lo haría el Señor? Esas vandalidades, esas malas intenciones que tenemos, ¿lo haría el Señor? Tenemos que tener ese autorreproche en nuestras vidas, y así podemos avanzar un paso más en la vida espiritual que el cristiano verdadero debe estar encaminado, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos,
solamente se ha dicho que esto se aplica a los falsos conversos. Sí, es cierto, queridos hermanos. Lo que no se conoce al Señor en verdad se deben examinar, porque están engañados pensando que son salvos cuando en realidad no lo son. Pero ¿por qué surge allí la necesidad de la autoexaminación? Es precisamente por la naturaleza del pecado, queridos hermanos, que es engañoso. Y los que viven en el pecado, bajo el pecado, en la esclavitud del pecado, en una condición inconversa, a menudo no se dan cuenta hasta que se esfuerzan con diligencia en la autoexaminación solemne y en oración. Mientras tanto, hermanos, si ellos no son movidos a través de un efectivo evangelismo, ellos no podrán despertar de su sueño y de su letargo, queridos hermanos. Pero los que estamos en la iglesia también vivimos letargados en nuestra conformidad espiritual, porque ya hicimos una profesión de fe, creemos que hemos alcanzado el cielo, cuando el apóstol lo manifiesta lo contrario. Por eso es que nosotros, buscando la verdad de Dios a la luz de su palabra, pero la autoexaminación no es solo para los inconversos, sino también es para los creyentes. Miremos nuestro texto base una vez más en el Salmo 139, el 23 y 24. Escuche bien, hermano. Dice: Examíname, oh Dios. Cuando dice examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces David, siendo como era este siervo de Dios, él pensaba que podía estar engañado. Entonces él se declara y abre más su corazón para que el único Dios que te puede decir la verdadera verdad te dé ese veredicto de cómo estás caminando, Amén. de la perversidad que hay en ti, porque muchas veces queremos disfrazar y sin embargo sabemos en nuestro corazón de qué pie estamos cojeando, pero no queremos hablar de eso. Y el salmista dice: guíame en mi camino eterno, porque el camino del Señor son eternos. Todas las cosas del Dios Supremo son eternas. Porque lo que vemos allí en el ejemplo de David no es un ejemplo de gran carnalidad. No hay carnalidad de ninguna manera en el nombre de Cristo, como era el caso de muchos corintios, sino el ejemplo de un hombre que era conforme a un mismo corazón del Señor. Sería un hombre de oración, un hombre de ayuno. Se ve claramente cuando clama este salmo que ese hombre vivía una vida espiritual muy alta. Era un hombre de ayuno, un hombre que buscaba el rostro del Señor, un hombre celoso por ilustrar en su vida la gloria de Dios. Ese es el deseo de un verdadero cristiano que conoce el poder de Dios y la deidad de Dios y su misericordia, hermanos. Un hombre que hace esta petición en el contexto de este salmo, aquí un hombre santo, es un hombre santo, hermanos, como un profeta santo de Dios Altísimo. A menos que seamos más piadosos que David, que yo no lo puede haber, hermanos, a menos que tengamos la plena seguridad de que no estamos cometiendo ningún pecado en ninguna manera, como lo hacía David, nosotros no solo tenemos la misma necesidad de examinarnos a nosotros mismos, sino una mayor necesidad que David, porque pocos de nosotros nos atreveríamos a decir que somos más piadosos que él. Me estoy refiriendo a David. Entonces, si un hombre santo, un puro,
al carácter del Señor como era David, lo hizo, hermano, pidiéndole al Señor que le ayude a discernir qué maldad hay en su corazón. Mucho más nosotros, hermanos, cuánto estamos cargados y nos quedamos en silencio, queridos hermanos, y no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que nos limpie. Amén, gloria a Dios. Ha llegado a ser la moda del cristianismo superficial y moderno, incluso neocalvinista, podríamos decir. En el día de hoy, al negar la validez de la autoexaminación, hermanos, en la vida del creyente, todo el mundo está de acuerdo de que los inconversos se deben examinar para que se den cuenta de que son salvos, pero parece que pocos a veces creen en la necesidad de esto para el cristiano. Son muy pocos. Creen que no tenemos que tener esas cosas retrospectivas. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque cauterizamos nuestra fe, cauterizamos nuestra conciencia, querido hermano. Líbranos. Entonces la conciencia de nosotros está con pereza espiritual. No quiere ver, no quiere actuar. Otros niegan esta disciplina totalmente, y los cristianos, a fin de evitar la autoexaminación, hermano, de limpiar sus conciencias, prefieren omitir la práctica totalmente. Cometen el error de caer en otro extremo, se van de extremo a extremo, hermanos. El error de tener una piedad superficial, porque la falta de la autoexaminación en nuestras vidas, y hermanos, resultará en poca santidad en nuestro andar, queridos hermanos. Caen en el error de la falta de tener sensibilidad espiritual. Es muy superficial, todo es superfluo, hermanos, todo tiene que ser rápido. Y así, en la vida espiritual, nada es conforme a lo que el hombre quiere, sino conforme a lo que el Espíritu Santo manda. En muchos casos incluso caen en el error de tener una vida de oración superficial, porque la vida de oración que no practica la autoexaminación solemne, dedicando periodos significativos de tiempo, queridos hermanos, en esta disciplina, es una práctica de oración deficiente y no saludable. Y una práctica de oración superficial y no saludable resultará en una condición espiritual no saludable, por añadiduras, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Como han dicho algunos, nuestra vida de oración es la mayor indicación de nuestra verdadera condición espiritual, queridos hermanos. De nuestra oración secreta, hermanos. Ahí es la clave. La espiritualidad de la ley, en la que Pablo habla en Romanos capítulo 7, versículo 14, cuando dijo que la ley es espiritual. Sí, hay muchos que predican el evangelio cada día, y hay muchos que escuchan, pero poco predicamos para nosotros mismos. Esa palabra no la escuchamos para nosotros mismos. Siempre que leemos o alguien lee la palabra de Dios y estamos, Dios es santo y puro, ese es un hombre lleno de fe, ese soy yo. Pero el malo, el perverso, ese es el de al lado. Nunca hacemos esa retrospectiva en nuestras vidas de cómo estamos caminando al Señor. Pensamos que estamos en un nivel alto de espiritualidad, y mientras más piensas así, más estás alejado de la bondad y la humildad que exige Dios para caminar con Él.
La mayor indicación de nuestra condición espiritual, especialmente la oración secreta, la espiritualidad de la ley, la que Pablo habla en Romanos 7, cuando dijo que la ley es espiritual, queridos hermanos. Esa es la que nosotros tenemos que llevar. No estoy hablando, queridos hermanos, de legalismo. Es cierto que la ley sin el evangelio es el legalismo, pero el evangelio sin la ley es el antinomianismo. Pero no he venido a hablar de esas corrientes en este día, queridos hermanos. Todo error de entendimiento, eso sí, usted tiene que llevarse, hermano. Tiene consecuencias espirituales graves. Dejémonos llevar del Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda verdad. ¿Qué dice Pablo a los colosenses? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Mire lo que es la gracia del Señor. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios? En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos para ver si Cristo está en vosotros. Examinaos para ver si Cristo está en vosotros. Cristo está en el creyente, en la persona literal. En la humanidad glorificada de Cristo está en el cielo representada su humanidad glorificada, todos sus méritos y eficacia de su obra redentora, perfecta y terminada, y es la base de nuestra justificación. Amén. Es perfecta delante de Dios, y sin embargo, al mismo Cristo, por su Espíritu, vive en nosotros. Él ya está en nosotros, queridos hermanos. Gloria a Dios. Y viene una pregunta: ¿qué hace Cristo en nosotros? Nos transforma, expresa su deseo y anhelos a través de nosotros, conformando nuestros corazones, santificando en nuestros deseos internos. No podemos separar la justificación de la santificación, porque van de la mano. Si nuestra meta es descubrir, discernir, analizar y desarraigar cada aspecto de la pecaminosidad de nuestros corazones, y te has desanimado pensando que jamás alcanzaremos el fin de nuestra tarea, entonces ¿qué? No debemos examinarnos porque jamás podremos hacernos con perfección. ¿Qué estás pensando? Porque hay mucho pretexto. No, yo no puedo, es que no se puede, es que nadie puede ser como Dios. ¿Quién te ha dicho eso, querido hermano? No debemos preocuparnos por perfeccionar nuestra santidad, porque nunca vamos a alcanzar la perfección. Eso es antibíblico, hermano. Porque ¿qué dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1? Dice: así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Mire esa oración última: en el temor a Dios, que es la sabiduría de Dios. Es el principio de Dios en nuestras vidas, es el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Está hablando a cristianos, hermanos. Hemos de temer a un Dios vivo, santo y puro y verdadero. Temer a Él. La meta es la perfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Ya que no vamos a alcanzar la perfección, debemos frustrarnos y no esforzarnos en nuestra santificación. ¿Qué dice el apóstol? Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor. En delante leímos en el temor a Dios. Aquí Pablo nos vuelve a decir: con salvación, con temor y temblor, refiriéndose a nuestra salvación progresiva,
como creyentes, que es específicamente la santificación. La santificación, debemos ser diligentes en esto, hermanos, diligentes, no tardos, ligeros, livianos, hermanos. Sé que algunos tienen conciencias débiles. Eso es lo que dice en Romanos 14. En Romanos 14 algunos tienen conciencias hipersensibles e hiperactivas. A veces el mismo diablo se agrada de nuestras fallas y pecados y susurra nuestras mentes con una voz que suena muy semejante a nuestra propia conciencia, y usa nuestras fallas para desanimarnos y condenarnos. Es cierto, son peligrosos, pero el hecho es que la doctrina de la autoexaminación, hermanos, puede ser abusada. No quiero decir que debemos desechar por completo, no vamos a desechar la gracia porque algunos la abusan, no vamos a desechar la deidad de Cristo porque algunos la afirman tanto que niegan su plena humanidad. La respuesta no es un rechazo total, la respuesta es estudiar para ser obreros que tienen la aprobación de Dios, que usan bien la palabra, que es verdad. Amén. La espada de doble filo, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces nace una pregunta forzada, podríamos decir. ¿Cuál es el equilibrio correcto en la práctica de la autoexaminación, hermanos? El equilibrio correcto es Cristo. Cristo es la clave que nos previene de caer en la autocondenación, condenándonos a nosotros mismos cuando Dios no nos condena, hermanos. Solo Cristo, apreciar a Cristo, apreciar la plenitud y la suficiencia de su persona y obra, pero además de eso es entender cómo Cristo es el vínculo que une la ley y el Evangelio en armonía en la vida cristiana, hermanos. Él es el vínculo que une la ley y el Evangelio en armonía de la vida cristiana. No es desechar la ley en el nombre del Evangelio, no es desechar el Evangelio en el nombre de la ley. Esa es abrazar a Cristo, que es el cumplimiento de la ley, aunque Él vino para magnificar la ley, aunque Él vino no para abrogar la ley, sino para enseñarla, el que vino para derramar en nosotros la plenitud de su Santo Espíritu. ¿Quién nos capacita con el poder interno para andar en conformidad con la ley moral de Dios? Veamos en el Salmo 139 algunos de los versículos por el tiempo que tenemos. Este salmo es una meditación de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. O sea, Dios tiene el conocimiento exhaustivo de nosotros. Dios nos conoce o te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Amén. E ilustra esto al hablar de la imposibilidad de huir de la presencia divina o de esconderse. Veamos algunos versículos del versículo 139. Vamos a la Biblia. Podemos empezar el 139:1. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No hay nada oculto delante de Dios, hermanos. Llévese esto, hermano. Usted puede engañar a sus pastores, a su esposa, hijos, a toda su familia, querido hermano, con el pecado, con ese pecado oculto que usted está actuando. Pero delante de Dios, en el cielo, hermanos, es un alboroto. Se arma una calamidad, hermanos, y todos los ángeles alzan a ver al cielo, le alzan a ver al Todopoderoso y dicen: ¿qué va a hacer el Señor con tanto pecado, con tanta maldad?
pero el Señor está sentado en su pasividad porque Él es tardo para la ira. Pero el día que se levante el Señor, vendrá como predicamos la semana pasada anterior. Predicamos: el Señor vendrá con ira para los hijos de desobediencia. Todo lo que hacemos es una reacción grande en el cielo, es un alboroto en el cielo. Todos tus pecados ocultos es un alboroto en el cielo, y todos los ángeles regresan a ver al Señor para ver qué reacción tiene, dando gracias a Dios. Él todavía está esperando que reaccionemos, queridos hermanos. Gloria a Dios. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Mire lo que dice: pues aún no está en mi palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro vocabulario, queridos hermanos. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado y maravilloso para mí. No podemos entender todas estas cosas divinas, hermanos. Nuestra mente es finita. ¿Qué vamos a entender, hermanos? Lo único que tenemos es que agachar la cabeza y decir: oh, gran misericordia de nuestro Dios eterno. Y ahora dice: ¿a dónde me iré en el 7? De tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol, o sea, en el lago de fuego, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare mis alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Mire a dónde vamos a escaparnos del Señor, a dónde vamos a huir de Él. No podemos, queridos hermanos. Y aún en las tinieblas no encubriré de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. En el Señor es su creación. Él es amo y Señor de las tinieblas y de la luz y de lo que no vemos, hermanos. Amén. Aquí hemos visto algunos de estos pasajes de este Salmo 139, que por el tiempo no podemos verlos todos, pero usted en su casa léalo y medítelo, querido hermano. Es un acto de misericordia, por eso debemos querer estar en el camino eterno. Quiero estar seguro en este camino. Ese debe ser nuestro pensar. Quiero estar en el camino angosto. Quiero estar en el camino del Señor. Quiero estar viviendo de acuerdo a la plena voluntad revelada del Señor, haciendo su voluntad en obediencia. En el Salmo 19 hay algo parecido también, porque todo tiene su concordancia, podríamos decir, en el 19, versículo 2 y 13, cuando dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré en limpio y de gran rebelión. Tenemos que estar en la presencia del Señor limpios de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras maldades. Por eso el salmista dijo: ¿quién podrá entender mis errores? Clamar al Señor: hazme ver mis errores, hazme ver mi forma de actuar, hazme ver mi propio pecado, saca a la luz mi maldad. ¿Cómo voy a pedirte perdón si yo no puedo ver mi maldad? Tenemos que clamar a Dios. No podemos vivir en esa quiedad, en esa pasividad espiritual, hermanos. Tenemos que ser activos, arrebatar el reino de los cielos. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. No podemos quedarnos en pasividad, hermanos. Tenemos que abrazar estas grandes cosas de la misericordia de Dios. Él nos va a revelar
a través de que nosotros en humildad expongamos nuestros pecados, diciéndole: ayúdame en nuestra autoexaminación, hermanos, diciendo la verdad, clamando de qué pie cojeamos. Tú, Señor, me lo tienes que enseñar. Si ven, el salmista está adquiriendo discernimiento no solo para conocer su condición espiritual, sino también para conocer todos los detalles específicos que constituyen la complejidad de su condición espiritual, hermanos. A eso es lo que nos llama el Señor. A través de la autoconciencia, llevarnos a la plenitud de Dios, para conocer nuestra verdadera situación espiritual, para ver nuestra gravedad mismo, en qué nivel estamos, queridos hermanos. El salmista no quería errar en nada, hermanos, no quería pecar ni en nada, no quería ofender al Señor en nada, era pobre de espíritu y temblaba ante la palabra del Señor. Esa es la piedad que habla en Isaías 66, en el versículo 2. Estaba orando el salmista: Señor, dame claridad para ver mi pecado, dame sensibilidad para sentir mi pecado, dame mayores afectos santos para odiar mi pecado, dame gracia para volverme de mis pecados sutiles y ocultos. Oh, hermanos, cuán a menudo oramos eso en nuestras oraciones privadas, ahí en el cuarto culto. Cuando nosotros oramos de esa manera, pero ahí es, hermanos, esa es la oportunidad que nosotros tenemos de hacer ese autoanálisis en cada uno de nuestros corazones, de llevar nuestras cosas retrospectivas de nuestra vida, de cómo es el caminar delante de Dios. Queremos ver su gloria, el anhelo de nuestros corazones, pero no la gloria abstracta de Cristo, divorciada de su aplicación real de su santidad. En nuestra experiencia, hermanos, sino su gloria en la paz de quienes somos en verdad. No podemos ir con teatro a ver la gloria de Dios. No podemos ir disfrazados de payasos, hermanos. Tenemos que ir con vestidos blancos, sin mancha y sin arruga. Amén. No es por demás que dicen: nadie sin santidad verá a Dios. Y entrando a la conclusión, queridos hermanos, si queremos tener mayores revelaciones de la gloria, de la justicia, de la gracia de Dios en Cristo, tenemos que tener mayor discernimiento en cuanto a nuestra pecaminosidad y pecados específicos y fallas, queridos hermanos, para que podamos arrepentirnos de corazón y experimentar mayores profundidades del poder purificador e interno del Espíritu que obra en nosotros. Necesitamos un autoexamen de conciencia, porque el pecado es un andar en tinieblas, ciega nuestros ojos espirituales, son deseos engañosos, así lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. La mejor oportunidad que tenemos es de autoexamen de conciencia justamente con Cristo, es en nuestra oración secreta, ahí cuando conversamos con el Señor. Allí arrastramos nuestros actos, arrastramos nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos contemplado, lo arrastramos delante del juez de nuestra conciencia y preguntamos al Espíritu Santo y decimos: juez, ¿qué dices? ¿Justo o injusto? Y con la mayor imparcialidad posible
permitimos que nuestra conciencia hable y que haga su decreto. Y luego nos ponemos de acuerdo con nuestra conciencia. Y si nos condena en algo, decimos amén. Sí, soy culpable, soy así, perdóname Señor, dame una oportunidad, me pego a tu mano, me junto a tu manto Señor, ayúdame a limpiar mi impureza, mi maldad, límpiame Señor de toda mi maldad, pon en mí un espíritu recto delante de mí, pedirle al Señor, ahí en su oración es cuando usted debe clamar. Amén. Gloria a Dios. No lo cubrimos, queridos hermanos. No lo tratamos de justificar con otros razonamientos. Decimos amén, así es. Es una conciencia limpia por la sangre de Cristo que logremos obtener después de que nosotros hagamos esto con una piedad, con un corazón abierto, con integridad, queridos hermanos. Los puritanos decían que debemos conocer 3 libros: el libro de la revelación natural, el libro de la Santa Escritura y el libro de nuestros propios corazones. Hablaban de estudiar a nosotros mismos, el conocernos, cómo andamos con Cristo nuestro Señor y Salvador. Hemos llegado a este final. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Dios y Padre, te hemos pedido al principio de esta enseñanza, Señor, que pongas paz en el corazón de esa familia devastada, Señor, por la pérdida de sus seres queridos, Padre. Y ahora te lo pedimos nuevamente, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, solo tú, mi Señor amado. Ahora, Padre Santo, te doy en bendición a todos los que están al frente de las cámaras, a todos los que han escuchado la palabra de Dios. Aumenta, Padre Santo, ese conocimiento que viene de ti, ese temor a Dios, Padre Santo, que es un tesoro que los cristianos tenemos que guardar y pedirte a cada momento: aumenta mi tesoro, aumenta mi temor a Dios. Porque cuando aumente ese temor a Dios, nos alejamos más y más del pecado. En el nombre de Jesús, oh Padre Santo, derrama bendición esta semana de trabajo para cada uno de ellos, Padre. Ayúdales en sus discernimientos, en sus pensamientos, en sus dudas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pongo en tus manos. Amén, Señor, amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por atender esta enseñanza. Vamos a saludar con todos como es de costumbre.